Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y vamos juntos hoy a la palabra de fe. Y esto se llama Los entendidos resplandecerán. Amén. Hoy tenemos una de nuestras entregas, gracias a todos, de Conciencia Maranata. Y hoy podemos hablar de los acontecimientos de los tiempos postreros. Que el Señor, que nos ama tanto, nos ha dejado en su palabra una revelación para que estemos listos para su venida. Así que hoy con amor, con alegría, con confianza y esperanza vamos a entrar a la palabra de fe. Daniel capítulo 12, amada iglesia, dice así, vamos a leerlo juntos, amén. Versículo 1, 2 y 3 de Daniel capítulo 12. Vamos a leerlo, es literatura escatológica, sé que toma un poquitico de tiempo entenderla, pero hoy vamos a clarificarla a nuestro corazón a través de Conciencia Maranata, amén. Así que dice así, lees conmigo, amada iglesia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora lea conmigo el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira al que está a tu lado y dile, como las estrellas. Iglesia, como las estrellas. Tú eres como las estrellas. Amén, Padre. Te amamos, te bendecimos, te pedimos una revelación profunda a través del Espíritu Santo. Señor, nosotros tus pastores somos meseros que tomamos la comida que se preparó en la cocina del rey y la llevamos a la mesa. Solo podemos enseñar lo que tú pones en nuestros labios y te pedimos hoy que no haya palabra de hombre, que no salga palabra de nuestra boca, que venga de ti, sino solo lo que viene de ti, lo exclusivo, lo reservado, lo que nos quiere preparar para tu venida. Concientízanos, Señor. Conciencia Maranata. Todos preparados y dispuestos para el día de resplandecer, porque los entendidos resplandecerán. Amén. Ponte cómodo, amado hermano. Y bueno, ningún acontecimiento profético que se encuentra escrito en la palabra de Dios obedece solamente a un momento histórico. Los acontecimientos escatológicos tienen su cumplimiento primero. Para quienes no lo saben, escatología es el estudio de los tiempos finales, de los tiempos postreros. Hago la acotación únicamente por todas las personas que de pronto cuando nos escuchan hablar de escatología dicen que será eso con qué se come. Pero mis amados, estamos aquí para entender que el Señor está a las puertas y es un tiempo de muchísima esperanza, porque como lo acabamos de cantar, Él viene otra vez, y cuando Él aparezca en la nube, los entendidos resplandecerán. Así que necesitamos decirle al Señor que nos diga cómo vivir apuntando a ser parte de la iglesia gloriosa. Ninguno de los acontecimientos escatológicos es único, es decir, que ya tuvo su cumplimiento en la historia y volverá a tener su cumplimiento escatológico. No quiero confundirte con esos detalles, pero tengo que decírtelo. Así como diferentes hombres en la historia han sido similares al anticristo, creo que el que más conoces es a Hitler, pero efectivamente hubo otros Hitler en la historia, y los faraones, y algunos de los César en Roma, y otras personas que usurpando autoridad hicieron mal a muchísimas personas, verdaderos genocidios, y estas personas genocidas, a la usanza de Satanás, como lo hará el anticristo en los tiempos postreros, hará cosas que nosotros ya hemos visto en la historia y que ya nos han contado. Cuando miramos hacia atrás, hay cosas
hoy que nosotros lo llamamos pandemia, pero comenzando este siglo que acaba de terminar, bueno, ya vamos a un cuarto de siglo, no podemos decir que fue ayer el siglo pasado, también hubo pestes, también la peste que hubo a través de los ratones, que trajo tantas cosas y que ahora quieren ponerle en el nombre nuevo, ahora no le están diciendo que se llama hantavirus, una peste bubólica que ya existió en otros tiempos y que ahora no le ponen un nombre más modernito para decirnos que los ratones transmiten. Ahora no nos dicen que los ratones citadinos, sino que los ratones del campo. Y en este momento de verdad, y que Dios nos guarde, tenemos ciudades como París y como Nueva York, y lo digo con pena también Bogotá. Hace unos pocos días mi hermano me enviaba un video lleno de ratones. Yo me recuerdo muy chiquita, creo que inferior a menos de 10 años, y habían esto que se denominaban cazarratones. Yo creo que el doctor de pronto sí se acuerda, estas personitas que se vestían con los trajes que nosotros nos vestimos en pandemia y pasaban por las calles y recogían los ratones, porque se supone que por cada persona debe haber 5, y cuando supera la cifra persona por 5 se llama plaga, y es cuando comienzan a preocuparse. Tenemos ciudades, creo sin temor a equivocarme, que París y Nueva York andan por el orden de 23 o 24 por persona, o sea, superan toda pandemia. Y ahora nos dicen que el nuevo virus, que están tratando de ponerlo nuevamente como el coronavirus, que se llama hantavirus, viene de ellos. Y como que tú dices, postreros tiempos, ya sabemos qué nos están diciendo y tenemos que levantarnos como entendidos y resplandecer. Así que como definimos concepto en nuestro primer servicio en este día de quiénes son la Iglesia Gloriosa, ahora nos toca definir quiénes son los entendidos. Porque si el Señor dice los entendidos resplandecerán, pues lo primero que uno dice, yo me anoto en esa lista, yo soy entendido. Pero vamos a dejar que el Señor nos diga quiénes son los entendidos. El libro de Daniel es el libro del mayor de los entendidos. Y este señor fue muy entendido en razón de que él recibió una visitación especial. En el capítulo 10 aparece un ángel y le dice, he venido para hacerte una persona entendida y para enseñarte lo que va a acontecer en los postreros tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Del acontecimiento completo, pleno y definitivo que se llama el arrebatamiento. Ese acontecimiento donde redimidos y dormidos espiritualmente en el Señor, porque cuando hablamos de dormidos hablamos de las personas que ya partieron con Dios, tu esposa, tu abuelita, tu mamá, que se dispone en pocos días a tener un encuentro. Ayer en unas exequias le decía yo a un hijo único de su mamita que acaba de perder a su mamá, es por un breve tiempo y te la vas a encontrar. En el gran acontecimiento que es el rapto de la iglesia, cuando el Señor despierte a los que están durmiendo y nos tome a nosotros los que estemos vivos hasta ese momento, si somos los elegidos para el arrebatamiento y somos invitados a ese gran acontecimiento, nos uniremos, tú a tu esposa, a tu señora madre, a tu hijo, a tu hermano, y subiremos juntos a las bodas del Cordero. Entonces, ¿quiénes son los entendidos? Bueno, la Biblia dice que son aquellos que resplandecerán. Ese resplandor es un fenómeno en el firmamento que es lo que denomina el Señor Jesucristo el sol de justicia. Es ese resplandor que sale de la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú ves la luna, en aquella luna llena, tú dices, linda la luna, pero la luna no tiene luz propia. La luna resplandece en la medida en que el sol le da su luz, ¿cierto? Es la razón del menguante, cuarto menguante, creciente, y bueno, esa clase que sí fuiste y que sí te enseñaron en el colegio, pero hoy no te acuerdas, lo hace el sol. Y a nosotros nos hace resplandecer el sol de justicia. Es la razón que cuando la luna la está mirando, el sol en un lugar es de día y en otro lugar es de noche. Porque a donde el sol mire, allí llega el día. Y nuestro Señor es el sol de justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a empezar a verlo paso a paso en el versículo. El versículo 10 del capítulo 12 de Daniel dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Por favor, lea esas 3 palabras nuevamente: limpios, emblanquecidos y purificados. Cuando meditamos en eso y cuando tengas la oportunidad de escuchar nuestro servicio anterior, eso es lo que hace el Señor con los redimidos: purificarnos, limpiarnos y declararnos limpios
a su presencia. ¿Por qué? Porque los entendidos resplandecerán. Pregunta, iglesia, ¿quiénes son los entendidos delante del Señor? El concepto de entendimiento del Antiguo Testamento es muy distinto al del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25, es la razón que la red de mujeres se llama Abigailes. La Biblia dice mujer bella, hermosa, de buen entendimiento. ¿Y en qué consiste el buen entendimiento en la Biblia? En la capacidad de raciocinio, de resolución. Un regalo que Dios le entregó a las mujeres a través de la oxitocina, ¿cierto? A las madres especialmente, ¿cierto? Y este regalo dice que el entendido tiene una capacidad de resolver, que el entendido tiene una capacidad de solucionar. ¿Y qué es lo que se nos pide que nosotros resolvamos en este momento? El poder estar limpios, el poder estar purificados, el poder estar listos para su venida, para el acontecimiento real y verdadero que es su venida. ¿Cómo sabemos que tú eres un entendido? Por el grado de conocimiento que tienes de la palabra de Dios, por el grado de conocimiento. Nota, no son los cartones. Bendito sea el Señor que te dio una profesión, bendito sea el Señor que te dio una especialización o una maestría, pero te hace profesional, pero no entendido. Entendido es aquel que puede con la Escritura llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entendido es aquel que, como dice la parábola del sembrador, oye y hace la palabra. Esdras capítulo 7, en el verso 10 dice que Esdras dispuso su corazón para entender, escudriñar, inquirir en la palabra hasta entenderla. Después la aplicó y después de aplicarla la enseñó, porque no podemos enseñar lo que no estamos viviendo. Entonces, en primera instancia, los entendidos son quienes escudriñan y conocen la palabra de Dios. Y el entendimiento no es solo para los pastores, porque hay personas que piensan que el que tiene que escudriñar las escrituras es el pastor. Y perdónenme todos, una de las cosas que tenemos en nuestra vida que se denomina un velo mágico es la razón por la que escuchas personas que es que yo leo y leo y no entiendo. No, no es cierto. Porque tú no tienes ninguna facultad para entender o para no entender. Para los que están allá afuera, la falta de entendimiento es que no conocen al Señor. Para los que estamos acá adentro, el entendimiento viene del Espíritu Santo. Es como si yo me quedara ahí y dijera, yo no puedo cantar, la letra está ahí, yo no soy cantante, es que yo no puedo mover un pie a la derecha. No, no tiene que ver, es una disposición de mi corazón. El doctor suele decir, yo canto muy bien, pero se escucha muy mal. Pero yo canto, porque lo que se necesita es que yo cante y se necesita es que yo adore. Entonces los entendidos en primera instancia son conocedores de la palabra y no solo para ellos, sino para los demás. ¿Qué es un entendido? Déjeme darle la definición que da Daniel. Una persona que con su vida y comportamiento influencia a otros para bien. Ahora, cuando escuchas la palabra influencia y el influencer que está tan de moda, tú dices, bueno, pastora, yo en ese concepto diferiría, porque me parece que esas personas no están influenciando a nadie para bien. Pero déjeme decirle, cuando esa influencia viene de la palabra de Dios y usted es capaz de, influencia es la capacidad de transmitir, que te sigan, es lo que se le pide a los líderes. Si un líder no mueve ni a su propia mamacita, pues obviamente que no es un líder, pero una persona que es capaz de influenciar a los otros para lo bueno, que cuando dice síganme los buenos, entonces alguien camina detrás de él. La Biblia lo denomina entendido. Y cuando nosotros somos esos entendidos, quienes nos siguen, esa es la palabra de Dios. ¿Cómo? Le decía en alguna oportunidad, cuando alguien, ¿recuerdas en nuestro colegio? Algunos de nosotros un poco más mayores no vivimos el bullying de que alguien decía, venga, no lo saludemos a él, venga, no la saludemos a ella, porque uno le decía, no, pues yo lo voy a saludar y si usted tiene un problema con él es su problema, pero no mío, ¿cierto? Hoy tenemos niños que por la falta de liderazgo, por la carencia de lo que sus padres no son entendidos, ellos les dice el compañerito, lo que nosotros denominamos la abeja reina, no saludemos a él, no juguemos con él, vámonos todos bravos, sentémonos todos acá donde nadie nos toque. Y lo hacen.
Y uno dice, ¿por qué? Por falta de entendimiento, porque los entendidos resplandecerán. En cambio, cuando tú eres un entendido, alguien te pide que hagas eso y tú le dices, antes todo lo contrario, sentémonos con él y demostrémosle que si el mundo no le amara y nadie le amara, acá en la iglesia de Jesucristo sí le amamos. Y acá en la iglesia de Jesucristo las cosas son a otro precio, porque no tiene que ver con tu dinero, ni con tu estado social, ni con tu estatus económico. Tiene que ver con que la sangre de Cristo nos lavó a todos y delante del Señor ningún baldocín está más alto. Así que simplemente delante del Señor todos somos iguales. Y lo único que hace la diferencia delante del Señor es la sangre de Cristo que nos lavó. ¿Y cómo nos llama el Señor a los que entendemos eso? Entendidos. ¿Y qué va a pasar con los entendidos? Resplandecerá. Y cuando entiendas qué es resplandecer hoy, mi amado, vas a poder comprender que tú sí quieres. Entonces, entendidos son las personas cuya recompensa será resplandecer. Y resplandecerán, voy a decirlo, esto suena muy coloquial, pero voy a decirlo, resplandecerán conforme a su luminosidad personal. Hay una cosa que nosotros llamamos en Colombia aura y algunas personas la llaman carisma. Ambas palabras son correctas. Y a veces tú dices, es que él es un líder carismático. Es que mira el fervor del pueblo, mira cómo la gente lo sigue, mira cómo la gente le cree. Nosotros no hemos tenido muchos. Y ese fervor del pueblo de personas como Jorge Eliezer Gaitán, de pronto como Luis Carlos Galán, nosotros no lo habíamos vuelto a ver. Tratamos de verlo después, por allá por el año 2004, y tratamos de verlo después, pero no ha surgido una persona que con su carácter, con su carisma, con su honradez, con su personalidad, todo el mundo diga, sí, él lo que dice lo es. Y Dios está buscando que aquí, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, se levanten personas que el Señor diga, ¿qué tiene él? Eso que solíamos decir las mujeres de no sé qué tiene ni en dónde, ¿cierto? No sé qué se unta, no sé qué le pasa. Eso es ese carisma, ese resplandecer, que es una luminosidad que la Biblia dice y el apóstol Pablo dice que viene de nuestro carácter corregido y edificado por Dios. Porque ¿qué es lo que refleja el carismático? La presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que refleja. ¿Recuerda a José? Un muchachito cochinito que bañaron para presentárselo a Faraón, y cuando abre su boca Faraón dice, ¿de dónde vamos a sacar? Diríamos en Colombia, ¿de dónde carajos sacamos un muchachito que tenga al Espíritu de Dios? Pero uno dice, José acababa de pasar más de 2 años en la cárcel, acababa de ser un niño mimado que habían tratado mal, y todo lo que podamos decir de José. Y Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, dijo, ¿quién es ese? ¿Cierto? Pero no es la única vez que ha pasado. Fue lo que pasó con Daniel, cuando llamaron a todos los magos, astrólogos, adivinos y todos los que sabían todas las ciencias. Nadie pudo responderle a Nabucodonosor. Y alguien dijo, la única persona que puede hacer eso es Daniel, tráiganlo. Y mirándolo, Nabucodonosor dijo, ¿en qué otra persona está el Espíritu Santo de Dios? Así que sí hay personas carismáticas, elocuentes y virtuosas que han dejado que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es un entendido? Alguien que resplandece la gloria de Dios, que irradia la gloria de Dios. Nosotros nos llamamos portadores de su gloria, es decir, que gloria va delante de nosotros y gloria queda detrás de nosotros. Hace unos años estábamos ministrando en Soacha, Cundinamarca, en una iglesia que se llama Llama de Fuegos para las Naciones, y me pidieron que ministrara en una casita. Y cuando llegamos yo con mis hijitos, imagínate, como con 25 hijitos, de hecho nos tocó ese gran paro difícil que hubo, y yo con 25 hijitos ajenos por allá fuera de la ciudad, en un municipio de Cundinamarca, y estando allí, apenas llegamos nos persuadimos que la señora de la casa no se había convertido. Y cuando yo me arrodillé fue donde nació los portadores de su gloria. Le dije, Señor, como Eliseo, estas personas han sido tan lindas con nosotros. Cuando yo llegué había un cartel que lo tengo en la casa enmarcado. El niño de la casa me había comprado una cama nueva, unas sábanas nuevas, una almohada nueva. Yo le dije, Señor, esta gente ha sido tan solícita, ¿qué harás? No se había convertido la madre de esa familia. Y ese día yo me arrodillé y le dije, Señor, somos portadores de la gloria. ¿Qué significa eso? Que gloria va delante de nosotros y gloria queda cuando nos vamos.
No sé si le ha pasado y ha conocido personas que problemas llevan por delante y detrás dejan peores. Y que usted no los puede recibir en su casa porque lo único que le dejan es desgracia. Pero nosotros, los portadores de la gloria de Dios, llevamos bendición a donde quiera que vamos. Y me dediqué a clamar los 4 días, los 5 días, hasta que Dios tomó ese corazón, hasta hoy. Y creo que han pasado unos 15 años, todavía están en Cristo. Y su primogénito es un pastor. Cuando nosotros llevamos gloria, Dios la va a dejar. Y yo sabía que por el hecho de haber estado en esa casa con los hijos míos, Dios iba a dejar gloria en esa casa y algo maravilloso iba a pasar. Porque somos entendidos y los entendidos resplandecerán. Nos pusimos a orar, conversamos con ella en todo momento. Yo no le prediqué el evangelio a la primera. Yo vi cómo podíamos entrar y después de que pudimos entrar, el Espíritu Santo tomó ese corazón. Porque la gloria del Señor sale de lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es resplandecer? Es dejar manifestar la gloria de Dios en mi vida. Dígalo conmigo, es dejar manifestar la gloria de Dios en mi vida. Dígalo más fuerte. ¿Qué es resplandecer? Es dejar manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes cuántas personas dejan manifestar la gloria de Dios en sus vidas y cambian una nación? Ha habido muchas personas, y todas dentro del ámbito del evangelio. Nosotros tuvimos un presidente que dejó manifestar la gloria de Dios en su vida en 1886. Y Dios lo usó para hacer una constitución que nos duró 120 años y más, y para hacer algo más grande que la constitución, el himno nacional, donde dejó una profecía sobre nuestra nación para todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué dijo Rafael Núñez? Que todas las personas cambiarán en esta tierra y que el cambio no está en la educación, que el cambio no está en la cultura, que el cambio no está en el alimento, que el cambio no está en la economía, sino que el cambio está en una sola cosa: que todas las personas de una nación conozcan las palabras de que murió en la cruz. Verdaderamente a ese Señor lo iluminó el Señor con la gloria. Hoy todavía en cualquier nación de la tierra donde se canta el bellísimo nacional, sé que solo se sabe el coro. Y lo siento por ti, porque el himno, pero todas sus estrofas son maravillosas. Y ustedes deberían saberse la de los boyacenses, ¿cierto? Ustedes deberían, y no los voy a poner a cantar porque sé que solo se saben de Boyacá en sus campos y no más. Pero todos debiéramos saberlo. Porque ¿qué es? Es una profecía de alguien que Dios lo hizo iluminar. Entonces, ¿qué somos tú y yo? Entendidos que resplandecerán. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú ilumines a tu esposo? Él caerá al piso diciendo: es verdad, el evangelio es real y yo me quiero ir con el Señor. Le contaba a los hermanos de la primera reunión, fui sorprendida muy impresionantemente con Conciencia Maranata esta semana. De hecho, no debía estar aquí porque con el pastor tenemos unos órdenes establecidos en el culto y yo tenía hoy que estar en Sogamoso, pero le pedí al pastor que me permitiera estar aquí hoy con ustedes porque me sorprendió tan gratamente el Espíritu Santo con una noticia. Bueno, también me chocó los sentidos porque me enteré, digo con pena, debía haberme enterado hace muchos años, pero me enteré esta semana que David, Abraham, Jacob no estarán en el rapto de la iglesia, y usted y yo sí. Y me fue muy impresionante. Y uno dice: los entendidos resplandecerán. Sí, ellos también van a resucitar y serán los primeros habitantes del milenio, pero tú y yo y tus seres queridos que murieron, que durmieron, resplandecerán primero. Y es una cosa que le decía yo al Señor: ¿cómo puedes amar tanto a tu iglesia? Dijo el Señor: ¿sabes por qué? Porque mi iglesia es gloriosa. ¿Y en qué consiste ser una iglesia gloriosa? En que queremos agradarle todos los días de nuestra vida, en que decimos: venga, yo como lo saludo a Él, de tal manera que no lo hiera, porque Él es alguien por quien el Señor derramó su preciosa sangre. Venga, ¿yo qué puedo hacer por ella? Porque tal vez en lo que yo haga por ella voy a conseguir que mire al Señor y vas a ser parte de la iglesia gloriosa. Tremendo, ¿cierto? Impresionante. Entonces, diciéndote quiénes son los entendidos, ahora déjame decirte por qué nosotros tenemos que estar en la lista de los entendidos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a buscarlo juntos. Y Filipenses en el capítulo 2 dice que nosotros somos llamados a resplandecer como luminares, dice, para que seáis irreprensibles
y sencillos hijos de Dios. ¿Cómo? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Voy a leértelo claramente. Que estamos en medio no de cualquier generación, sino de la generación quizás más perversa que se haya levantado en la tierra. Y mira lo que dice el Señor Dios Todopoderoso, que nosotros debemos comportarnos de una manera que las personas puedan ver en nosotros. Termina diciendo, voy a leer el verso 15 todo, léelo por favor conmigo. Y en tu casa, por favor, escudriña las escrituras, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Entonces note que para ser entendido, el Señor quiere que nosotros podamos estar en medio de esta generación. Y vuelvo nuevamente a mis testimonios de vida de este día. José, ¿cómo se puede estar sin mancha en Egipto? Para que Jesucristo nos diga, sí se puede. Daniel, ¿cómo se puede estar sin mancha en Babilonia? Para que el Señor nos diga, sí se puede. No importan las condiciones sociales, ni económicas, ni culturales, ni académicas. Usted y yo podemos resplandecer donde sea que el Señor nos coloque. Si se parara una persona a decirnos que se resplandecerá por la economía, que se resplandecerá por la cultura, que el Señor nos dé permiso de capacitarnos, pero se resplandecerá por el conocimiento que tengamos de Cristo. Ahora déjeme recapitular. ¿Qué va a hacer el conocimiento de Cristo en nosotros? Dejarnos sin mancha y dejarnos sin arruga. En la medida que conozcas, ahí sí todas las mujeres dijeron, listo, así se van las arrugas, para esa vamos. Vamos a resplandecer y se irán las arrugas, vamos a resplandecer y se irán las manchas, vamos a ser entendidos y será todo lo que esté en nuestros vestidos que no deba estar. ¿Por qué? Porque hay un requisito fidedigno de parte del Señor para recoger a su iglesia y es estar sin mancha y estar sin arruga. La palabra de Dios dice, necesito que lo busques, Primera de Corintios, la palabra de Dios lo dice de esta manera. Y es importante que todos lo leamos, porque hay una necesidad grande y hay una necesidad especial y hay una necesidad poderosa que nosotros seamos la iglesia que va a ser levantada. Y la iglesia, dice la palabra de Dios, abra conmigo, Efesios 5:26. La iglesia que va a ser levantada, perdóneme, no es Corintios, es Efesios 5:26. Porque los entendidos son un pueblo exclusivo que van a resplandecer. Mientras en esta vida estemos luminares en medio de la oscuridad que estamos viviendo. Oscuridad donde no se respeta la vida, oscuridad donde no se respeta el pensamiento de la otra persona, oscuridad donde estamos aceptando el pensamiento de las minorías y poniéndolo por encima de las mayorías. ¿Qué dice? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni tiene arruga. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Me encanta la expresión, presentársela a sí mismo. Como Jesús es el novio interesado en casarse contigo, Él se va. Imagínate que ese no es un concepto que podamos tener en la tierra. Ay, voy a presentarme una novia. No, nosotros no decimos eso en la tierra, ¿cierto? A ti la novia te la tiene que presentar a alguien, ¿cierto? Algunas esposas dijeron, sí, fue mi hermano el que me metió en el problema que estoy. No es así, ¿cierto? Fue mi primo el que me presentó a ese esposo con el que me casé. Pero Jesús dijo, yo me la voy a presentar a sí mismo. Me voy a presentar a esa niña toda gloriosa que es la iglesia. Así que cuando pensamos en eso, quiero decirte esto: los entendidos resplandecerán y su recompensa, y es donde me voy a detener en este día, será conforme a su luminosidad. Guárdelo en su corazón y atesórelo. ¿Cómo será tu recompensa? Conforme a tu luminosidad. Aquí los oscuritos serán los groseros, los descorteses,
los altaneros, los que todavía son capaces de hablarle displicentemente a su esposa, los que todavía son capaces de ser groseros con sus suegros, los que todavía son capaces de ser descorteses con su hermano, con quien Cristo derramó su sangre. Y nuestro resplandor y nuestra luminosidad será, como decimos en matemáticas, directamente proporcional al conocimiento de Cristo que nosotros tengamos. Así que podemos saber la Biblia, voy a decirlo con gran respeto, de memoria, como la sabían los testigos de Jehová, pero no cambiará nada en su vida, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo que va a hacernos iluminar es que esa Biblia aplicada al conocimiento y al comportamiento empiece al que se sienta a conversar con nosotros. No nos reímos de los chistes de doble sentido, qué pena con la gente. No nos reímos porque eso no cabe con nosotros. No hacemos, si no nos reímos, mucho menos los hacemos nosotros. No producimos palabras de descortesía de nuestra boca. No vamos pensando en viene, voy a cruzar la calle porque no lo voy a saludar, porque ni crea que con lo que me hizo yo lo voy a saludar, sino que decimos, bueno, Señor, tocó, este es el momento, voy a ir a darle la mano y decirle que sí, yo fui el que le ofendí, que por favor me perdone, porque vamos a iluminar y a iluminar y a iluminar de tal manera que el Señor nos diga, son entendidos, resplandecieron, yo quiero pasar con ellos toda la eternidad. Para pasar con el Señor toda la eternidad, Él tiene que extendernos la invitación. Él tiene que invitarnos. Y la única forma de que podamos ir a las bodas del Cordero es que Jesús nos invite. ¿Quieres estar allí? Tienes que tener invitación. Y si no, no te dejan entrar. Así que la invitación que nos hace el Señor es a participar de esa iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que Dios, que nos permita entender a través de su Espíritu Santo, que Dios no se olvida de tu cambio, del gran ejercicio que has venido haciendo desde que aceptaste a Cristo como Salvador, cuando te machucabas y decías una grosería, cuando de pronto todavía alguien en la reunión social te decía te tomas una y tú le decías no, es que estoy tomando medicamentos, para no decirle yo no tomo, porque es que yo soy creyente. Entonces todas esas cositas que no habíamos corregido, que la Biblia las denomina corrige lo deficiente, y el Señor le dijo a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta, hasta que corrijas lo deficiente, a Tito en Timoteo. Entonces cuando pensamos en eso, ¿qué está haciendo el Señor? En ese sentido, todos los que estamos aquí, ¿dónde estamos? En Creta, corrigiendo lo deficiente. Y si nos miramos a un espejo, hay harto para corregir. Hay harto para corregir. Yo voy a detenerme solamente en un área, aunque la Biblia lo establece en 3 áreas. Lo puedes leer en Romanos capítulo 13. Hay 3 áreas en las que el Señor envuelve todo. Glotonerías y borracheras, donde envuelve todo lo que es mundo. Lujurias y lascivias, donde envuelve todo lo que es pecado sexual. Y celos, envidias y contiendas, donde envuelve todos los que son pecados de carácter, diciéndonos que existen 3 ramificaciones del pecado. La que da el mundo, que nos lleva a excesos, como son los juegos, como son el alcohol, como son la drogadicción o la glotonería, y a excesos como son las orgías, las lascivias, concupiscencias, adulterios o fornicaciones, o a uno que casi ninguno le hemos puesto cuidado, porque la mayoría de personas piensa que si es bravo no es pecado, que el malo es el fornicario, pero que él puede gritar, que él puede ser descortés, que él puede no tener amabilidad y que no pasa nada. Y pobrecito engañado, llega el día del rapto de la iglesia y no está en la lista. Ahora se pregunta ¿por qué? Porque sí debes estar en una lista. Y es lo segundo que dice Daniel. Entonces vamos a ser identificados para ser iglesia gloriosa por una razón. La primera, por el grado de luminosidad, que es directamente proporcional al conocimiento de la palabra de Dios que haya en tu corazón. Palabra aprendida y palabra aplicada, luminosidad. Luminosidad. No va a ser la grasita que te diga, ¿y tú cómo brillas? Sino que todos dirán, ¿tú cómo brillas? Es que tú saludas diferente, es que tú hablas diferente, es que tú tratas a las personas de una manera súper diferente, es que en ti no hay descortesía ni grosería, tú brillas. Así que puedes decirle al que está a tu lado, tienes que brillar, tienes que brillar, tienes que brillar. Y ahora sí voy a la parte enfática
y no más seria, pero más preocupante del asunto. 2 formas para llegar a ser iglesia gloriosa. Los entendidos resplandecerán. La primera, por tu grado de luminosidad. Y la segunda, y quizás más importante, por estar inscritos en el libro de la vida en los cielos. Todos, absolutamente todos, parece que conocían el libro. Todos. En el capítulo 32 de Éxodo, versículo 31 y 32, Moisés tiene una archidea, una idea loca. Moisés de verdad amaba mucho, con razón. Ahora yo entiendo por qué el rostro de Moisés resplandecía. Se imagina que Moisés se para delante de Papá Dios y le dice: bórrame a mí del libro de la vida, pero no los borres a ellos. Cuánto amor, cuánta luminosidad, por eso su rostro resplandecía. Prefiero condenarme yo a que se condene este pueblo. Y el Señor le dice: no, Señor, yo del libro de la vida quito al que toque quitar y a usted no. Tan lindo Dios, ¿no? Menos mal que el Señor no le hizo caso, menos mal que hay oraciones que el Señor dice no, porque entonces el pobre Moisés no hubiera sido salvo. Pero, ¿qué es lo que quiero decirte? Conocía el libro de la vida, ¿cierto? Éxodo 32, 31, 32 y 33, ¿cierto? David también conocía el libro. En el Salmo 69, verso 28, y David conocía los libros. En el Salmo 139 también. Dice todas las cosas. Moisés conocía el libro de la vida. Daniel conocía el libro y los libros. En el libro de la vida, algo la acotación y la salvedad, porque es necesaria, está solo nuestro nombre escrito con tintas de oro por la sangre del Cordero. En los libros están todas nuestras acciones. Entonces, él conocía. ¿Cómo lo sabemos? También nos lo contó Daniel. Daniel, como David, conocía los 2 libros. Y cuando una persona va a juicio delante del Señor, es abierto el libro, se mira si está el nombre, y son abiertos los libros y se miran sus acciones. Es en ese momento que el Señor dice: sí, quitémosle a ese hombre la cordura, como hicimos con Nabucodonosor, y dejémoslo sin cordura por 7 años hasta que él entienda que el cielo gobierna, que fue lo que pasó con Nabucodonosor. Entonces, también conocía el libro, ¿cierto? Es Salmo 69, 28. Pero también Pablo conocía el libro. Filipenses 4:3 dice: estás escrito en el libro. Es Filipenses 4:3. Y Apocalipsis capítulo 3:5 dice que es el premio para los vencedores, estar escritos en el libro de la vida. Entonces, estos 4 textos nos demuestran que Moisés, David, Daniel y los hombres de Dios conocían el libro. Así que tú también tienes que saber que hay un libro. ¿Qué es el libro de la vida? Es un registro celestial que Dios tiene en los cielos. De hecho, David no lo llama el libro de la vida, sino el libro de los cielos. El escritor a los Hebreos, nos lo enseñó el pastor el jueves, también lo llama el libro que está en los cielos. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, nos lo enseñó el pastor este jueves. Entonces, ¿qué hace el libro de la vida? Cambia tu destino y el mío para siempre. Porque en esta vida estaremos 70, 80 años, los más robustos 80, y a quienes Dios quiera coronar 100 años, y ya de 70 para arriba usted es un campeón, significa que usted ha agradado a Dios, porque el Señor dijo que 70 años y máximo 80. De ahí para arriba todo es ganancia. Pero, ¿qué es lo que hace el libro de la vida? Cambiar tu destino. Porque si estás en el libro de la vida, podrás pasar con el Señor toda la eternidad. Pero si no estás en el libro de la vida, San Juan 3, versículo 17 dice: y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas y no se quedaron en la luz. ¿Cómo sabes que te vas a encontrar con tu esposa en el cielo? Porque tu nombre y el de ella están escritos en el libro de la vida. Enseñando acerca de las mamás para siempre, te enseñaba acerca de Lea. Y en la muerte de Jacob, cuando llegan los años, después de los 70, después de los 80, cuando empezamos a caminar con Dios y decirle: Señor, de verdad yo quiero hacer las cosas bien, porque yo no quiero como Salomón que en la puerta del horno se queme el pan, y yo no quiero que me quede por medio camino. Ya Jacob, volviendo en sí, le dijo a sus 12 hijos, su sinnúmero de nueras y de yernos, porque no solamente tenía a Dina, sino muchas niñas más: por favor, cuando yo parta, me entierran con Lea. Lea había dicho con su tercer hijo: él se unirá a mí, en carácter profético. Y él se unió a ella.
Así que cuando se despierte, ¿cierto? ¿Quién estará a su lado? Lea para que se instruya, ¿cierto? Lea. Yo creo que Dios necesita instruir muchísimo a Jacob, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero que sepas? Que Dios no se olvida de ti, dile al que está a tu lado, que Dios tiene un registro fidedigno, no solamente de tu nombre, sino de todas tus acciones. Y a mí eso me bendice, la verdad a mí eso me bendice. Que Jesús es testigo fiel y verdadero, a mí eso me bendice. Porque sin importar las palabras que sean dichas sobre nosotros en esta tierra, papá sabe la verdad. Pero hay una cosa, nosotros solemos decir los colombianitos, especialmente los colombianitos cristianitos: Dios conoce mi corazón. Y hay gente que te dice eso para pecar. Ay, yo no quería gritarle a ella, Dios conoce mi corazón. Y yo le digo a las personas, y te lo voy a decir hoy con todas sus letras: ¿estás seguro que eso te defiende? ¿Estás seguro que eso te defiende? Te lo pregunto nuevamente, ¿estás seguro que eso te defiende? Porque si Dios conoce tu corazón y ve que realmente hay esa amargura, ve que realmente hay esa envidia, ve que realmente hay esa contienda, entonces eso no te defiende. Cuando pensemos en que Dios conoce nuestro corazón, tienes que saber que Él sí lo conoce y que Él sabe la verdad y que yo le puedo decir: Señor, no es envidia, es que me molesta que pueda comprar todo y yo no. No, yo tengo que decirle: Señor, ¿sabes, papá? Yo no sabía que yo tenía envidia, jamás pensé que tuviera envidia. Envidia se define como ese sentido de satisfacción por la pérdida de lo que otro tiene. Eso es una cosa loca, ¿cierto? Uno no entiende cómo yo podría sentirme satisfecho de que una persona pierda lo que tiene. Ni siquiera este adagio diabólico y satánico boyacense, que una vez el doctor me enseñó que lo había escrito un literato boyacense, de que el boyacense no se goza en que lo suyo le sea bonito y en que su cosecha sea bonita, sino que su vecino pierda la cosecha. Esa es la mejor definición de envidia que existe. Ese gozo en que a otra persona las cosas le salgan mal. De hecho, para quien no lo sabe, apréndelo también hoy, la Escritura dice que quien se goce de esa manera trae eso sobre su propia vida. Y yo cuando leí la primera vez eso, dice: no te goces de que a tu enemigo le vaya mal, porque el castigo que puse sobre él, si tú te gozas, se lo quito a él y te lo pongo a ti. Uy, yo el día que le dije: no, Señor, guárdanos, Padre mío, que no nos dé el Señor no nos permita, porque Él nos dio un correcto corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo al estar escritos en el libro de la vida? Cambiar nuestro destino. Si una persona está escrita en el libro de la vida, está sellada para salvación. Significa que cuando la trompeta suene en aquel día final, usted será llamado. Recuerda cómo la cantábamos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Eso es el libro de la vida. A mi nombre yo feliz responderé. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cómo nosotros, en ese libro, quiénes están? ¿Cómo nosotros sabemos quiénes están en ese libro? Y volvemos otra vez a los miembros de la iglesia gloriosa. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia gloriosa? Los que durmieron y los redimidos. Y dice usted: ¿Pablo y Jacob y Abraham? No, ellos son el Israel divino del que habla el apóstol Pablo. Y no me alcanza el tiempo para explicártelo en este día, pero el Israel divino va a ser salvo todo en un solo día. Pero no van a estar en el rapto de la iglesia. Y cuando tú comprendes que David no estará, que Abraham no estará, un hombre con semejante fe, y David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque la iglesia gloriosa del Señor es su iglesia, y su iglesia se comienza a contar de Pentecostés para acá. Así que la iglesia gloriosa, que de Pentecostés, donde nació la iglesia, hay redimidos. ¿Tu esposa está ahí? Sí, hermano, tu esposa está ahí. Sí, hermano, tu esposa está ahí. Tu hermano que partió y durmió está ahí. Y el encuentro se producirá en el arrebatamiento, donde
se producirá el encuentro de Jacobo con Lea en la primera resurrección. Ahora, vamos a esto. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Hay una sola resurrección? No. Apocalipsis dice, bienaventurados los que sean invitados a ser parte de la primera resurrección. La primera resurrección es la del arrebatamiento. Los que durmieron, tu mamá, tu esposa, tu familiar, serán resucitados. Después nosotros, si nos tiene Dios para estar vivos en el arrebatamiento, seremos colocados, recogidos, dice la palabra de Dios. Y después ambos, los que durmieron, tu esposa y tú, seremos transformados. La transformación es al tiempo. La resurrección de ellos es la primera resurrección. Bienaventurados los que participarán de la primera resurrección. Entonces surge la gran pregunta, ¿qué va a pasar con David? ¿Qué va a pasar con Abraham? ¿Qué va a pasar con Jacob? Ellos harán parte de la segunda resurrección. La primera y la segunda resurrección son para vida. En la segunda resurrección, que es inmediatamente después de la tribulación, y es la que tenemos aquí, léalo conmigo. Verso 1 del capítulo 12 de Daniel. Es la que tenemos hoy. Daniel no nos está describiendo ni el rapto de la iglesia, ni la primera resurrección que es dentro del marco del rapto de la iglesia. Daniel nos habla de la segunda resurrección es para vida. Y quisiera, aunque son bienaventurados también, porque ¿quiénes son los que harán parte de la primera resurrección? Los creyentes, que desde la fundación del mundo hasta Juan el Bautista, ahora entendemos porque el Señor dice, desde Juan el Bautista empezamos a cambiar la historia. Todos los creyentes, desde Adán hasta Juan, harán parte de la segunda resurrección. A ellos se unirán en esa segunda resurrección los 144,000 y las personas que se convirtieron en la tribulación. Daniel dice en el verso 1 que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿cierto? ¿Y qué pasará con él? Dice, y será tiempo de angustia, es decir, la tribulación, cual no la hubo desde que hubo gente hasta hoy. Entonces, ¿dónde serán contados? Desde que hubo gente. Desde que hubo gente. Esa cuenta para Israel tiene en este momento 5,785 años. Inclusive, quiero decirle que sí, pero realmente dentro de esa cuenta, el rabino que sabe que este es el año 5,787, dice que el versículo 5,787 de la Biblia tiene la respuesta. Y es Deuteronomio y dice, este es un misterio que será revelado en los postreros tiempos. La palabra que dice, los secretos del Señor son para su pueblo, es ese versículo. Así que, y por esa razón, los rabinos dicen que este es el año que vendrá el Mesías de ellos, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Pero yo también creo que este puede ser el año de la venida del Señor y vendrá el Mesías de ellos, que aunque no saben que es Jesús, es Él. Así que lo sabremos en el cielo. Me sorprendió y yo no he contado los 5,787, pero le pedí a los doctores Google que los contaran y sí es el versículo que el rabino dice, porque la verdad quisiera hacerlo y soy de hacerlo, usted sabe que soy de hacerlo y tal vez a cualquier momento me dé la tarea de contar desde Génesis 1:1 hasta Deuteronomio 30 y me encuentre con esa sorpresa. Pero cuando lo supe le dije, Señor, para ellos el Mesías no ha venido, para nosotros el Mesías está regresando. Entonces, ¿quiénes resucitarán? En la primera resurrección tu esposa, en la primera resurrección tu señora madre, tu hermano, y irán con nosotros a la transformación. En la segunda resurrección, y no menos importante, ni ciudadanos de segunda calidad, sino que no son iglesia gloriosa, David, Abraham y toda la gente, como dice ahí, que desde que hubo gente en la tierra hasta hoy, un día decidió servir al Dios vivo. Pero como Jesús no se había presentado como redentor, ellos no lo conocieron. Lucas lo dice de esta manera, hay personas que desearon ver lo que nosotros vimos y no lo pudieron ver. Ahora sé que se refería a Abraham, a Isaac, a Jacob, que no harán parte de la segunda, de la primera resurrección. Y por eso la Biblia dice, bienaventurados
los que hagan parte de la primera resurrección. Ahora no le voy a contar dónde, porque Apocalipsis tiene 7 bendiciones y dice que usted las recibe si las lee. Léelas. Y dentro de ellas está: bienaventurados los que hacen parte de la primera resurrección. Ahora, hay una segunda resurrección para los santos, que algunos tienen nombre, como Daniel. Por eso es que al finalizar el último versículo de Daniel: tranquilo, Daniel, tú también te levantarás y tú también vas a resplandecer y tú vas a estar con ellos, pero en la segunda resurrección. Por eso es que el Señor le explica a Daniel la segunda resurrección. Pero hay una tercera resurrección. Y esas 2 resurrecciones, que son después del rapto, tienen un tiempo exacto. Son exactamente después de la gran tribulación. Apenas se acaba la gran tribulación, es la segunda resurrección. Despiertan los santos de todos los tiempos con los 144,000, y ellos son, con el pueblo judío que se convierte, los primeros habitantes del milenio. Ellos entran de una vez al milenio, pero terminada el milenio está la terrible, de la que nos libra el rapto de la iglesia, de la que nos libra ser iglesia gloriosa, tercera resurrección, que es la resurrección que es para muerte. Y es muy difícil que una persona que hoy conoce los caminos del Señor quiera por su propia cuenta y por su propio sentido estar en esa resurrección. Así que 1 Corintios 15 dice que hay una resurrección para vida y que hay una resurrección para muerte, y que es ahora. 1 Corintios 15, 44 dice: hay una resurrección para vida. Así que cuando nosotros vamos a ser parte de la primera resurrección, es porque hayamos dormido antes de que el Señor venga, como tu esposa, tu hermano. Para ser parte de la segunda resurrección hay que ser parte del pueblo de Dios, de Israel, el terrenal, no el Israel celestial, que lo vamos a conformar todos, iglesia e Israel terrenal. Pero para ser parte de la tercera resurrección hay que haber apostatado de la fe, escoger no corregir lo deficiente y quedarse como una persona normal. Y entonces el nombre será borrado del libro de la vida y esa persona no alcanzará. Cerré la primera reunión con lo que voy a cerrar en esta segunda reunión. Hace poco menos de 2 años, 3, en pandemia, estaba muy atenta, estudio mucho y respeto al doctor Armando Alducín. Creo que él es una persona docta en lo que es escatología. El doctor Armando, con otra persona, que es el pastor Senegal, son las personas que en América Latina o en español más saben de escatología, aunque hay cientos de personas. Inclusive, lo digo con pena, hay gente de los buenos predicadores que pertenecen a iglesias pseudo cristianas que saben muchísimo de escatología. Sin embargo, pues como no tienen la misma fe que nosotros y hay cosas en las que divergemos, que es lo que los hace a ellos pseudo cristianos y a nosotros cristianos, toca tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero él dijo una cosa que yo no la he estudiado a profundidad, pero tengo que dejarla en tu corazón en este día. Él dijo que nuestra única oportunidad de salvación es el arrebatamiento o dormir. Bienaventurados los que durmieron. Ahora yo entiendo por qué el Señor dijo: bienaventurados a Jehová la muerte de todos sus santos, porque verdaderamente seremos librados. Y él dice, es su no teoría, y el doctor siempre dice, el doctor Alducén siempre dice, y estoy dispuesto a cambiarla si alguien me explica que no es así. Y me encanta eso, porque es respetuoso y no dice tengo la última palabra, porque en escatología ninguno de nosotros tiene la última palabra, porque es revelación de Dios que nos vaya explicando. Pero él tiene una cosa que voy a poner en tu corazón. Él dice que nuestra única oportunidad es el arrebatamiento, que las personas de nuestra generación que vivamos hoy, que se queden del rapto de la iglesia, no se salvarán. Yo no tenía esa teoría por años, y no sola yo, sino toda la iglesia de Jesucristo. Habíamos leído que Apocalipsis dice en el capítulo 19, lavarán sus vestidos y los dejarán sin mancha para tener parte en la segunda resurrección. Entonces yo siempre creí que las personas que se quedasen del rapto de la iglesia, estas personitas con la horrible tribulación que, como dice el texto, nunca ha habido tal angustia, y lo que hemos visto en este mundo no se compara a lo que sucederá, y hay tanta pernición hoy día y hay tanta maldad y vemos tantas cosas y decimos, ¿habrá algo peor? Sí, Sodoma fue terrible y la gente se preguntaba si iba a haber algo peor, y ahora no se compara. El próximo mes, del 1 al 4, Israel anuncia una fiesta del orgullo homosexual. ¿Podrá haber algo peor? En China,
en Brasil, que la hagan donde se les dé el gusto, pero en Israel, en el corazón del Señor, el mundo va hacia el final. ¿Eso qué significa? Dios está haciendo un cambio en la vida de las personas. Y lo que dice el pastor, y yo quiero decirle al Señor, ayúdanos a todos a ir en el rapto de la iglesia, es que el creyente que no se va en el rapto de la iglesia no se salvará. Y uno piensa en eso y uno dice, Padre mío, nuestra única oportunidad es irnos. Ya estamos, y tenga la certeza, la convicción y la seguridad que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. Y solamente sus acciones y mi comportamiento podrían hacer que eso cambiara. Y no sé, si me preguntas que Jesús dijo una sola cosa: blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que es el único pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra, que acarrea condenación inmediata. Pero recuerda, apostatar de la fe también, porque la Biblia dice que aquel que lo invitaron a vivir en la luz y a que su luminosidad reflejara lo que hay en su corazón de palabra y no quiso, él no estará. Y dice, él no tendrá parte. Cuando la Biblia dice él no tendrá parte, está diciendo él no recibirá salvación. Y entonces es donde viene la temible tercera resurrección. ¿De qué nos libra el rapto? Nos libra del fiero juicio final. No nos vamos a parar delante del Señor Dios Todopoderoso, sino en el tribunal de Cristo, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el arrebatamiento? El gran acontecimiento, trasladarnos de un juicio de condenación, como es el juicio de la tercera resurrección, al tribunal de Cristo, donde solo habrán premios, regalos y palabras de amor del Señor Jesucristo para ti. Creo que no solamente seremos defendidos, sino que también estamos preparándonos. Y cuando pienso en eso, y al entender que ni David, ni Abraham, ni Moisés harán parte de esa primera resurrección, y tú y yo sí, entiendo por qué esa premisa del pastor Alducín puede tener verdad, porque es demasiado lo que se nos ha dado, y al que más se le da, más se le demandará. Si siendo escogidos por encima de Abraham y de David, seguimos comportándonos como chinitos inmaduros que se voltean la boca y se sacuden el pelo y no se saludan, pues el Señor dice, ¿para qué quiero una persona como esta en el reino de los cielos? Así que, mis amados, es un premio tan grande, tan hermoso, tan honroso, que ninguna obra que hagamos en la tierra puede hacernos comprar algo que ya pagó Jesús el precio, que solamente nosotros podemos perdérnoslo con nuestro comportamiento de no corregir lo deficiente. Ahora tú decides si harás parte de la primera resurrección. Si acaso el rapto no es ahora mismo y se demora y dormimos, igual haremos parte de la primera resurrección. Si acaso estamos vivos en el día que el Señor traiga el rapto de la iglesia, seremos transformados y no necesitaremos resucitar porque estamos vivos. No podemos hacer parte de la segunda resurrección porque es para creyentes israelitas. Así que, y gente que sobreviva a la tribulación. Y le pedimos a Dios con todas, pero todas nuestras fuerzas, no hacer parte de la tercera resurrección, que es para condenación. Así que cuando pienses en ello, primera, segunda y tercera resurrección, recuerda que Dios prometió no dejar a nadie en la tumba. Pero como dice 1 Corintios 15, una resurrección será para vida y una resurrección será para muerte. Yo quiero resurrección para vida. Amén. Así que quería contártelo porque la resurrección es un encuentro con Cristo, pero también es un encuentro familiar y nuestra introducción a las bodas del Cordero. Del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero hablaremos un día en Conciencia Maranata. Pero hoy hablamos de qué resurrección quiero yo participar. Mi esposo le testificará, lloré muchísimo con la noticia, me maravilla el amor de Cristo, me constriñe, pero hoy sí me sobrepasa lo que te puedas imaginar. Yo le decía, Señor, y le contaba yo a la iglesia, cuando papá nos dejó construir esta casa, cada vez en medio de la construcción que yo iba caminando hacia el altar y pensaba en que Dios le dijo a David, tú no, porque tú tienes sangre en tus manos, no puedes construir casa. Yo miraba a mi esposo y me miraba a mí y decía, ¿de dónde el Señor vio algo bueno en nuestro corazón para dejarnos construir su casa? Pero hoy llego más allá y lloro y le digo, Señor, ¿de dónde ves algo bueno en nuestro corazón para que ni David, ni Abraham, ni Jacob
hagan parte de la primera resurrección y nosotros sí. Ahora entiendo y me daría vergüenza que nuestro carácter y comportamiento hagan lo que no pudo hacer el diablo, que es sacarnos de la primera resurrección. Amados, no lo podemos permitir. No puede ser que nuestra forma de ser, que no quiere cambiar, que se rebeldiza contra el Señor, nos separe de un regalo que ya Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros. Así que no será responsable el diablo, ni serán responsables los demonios si nosotros participamos o no de la primera resurrección. Nosotros, usted y yo, seremos los únicos responsables de a dónde vamos a parar en esta línea final. Y yo y mi casa, digo como decimos en Colombia, el burrito adelante, y en la Biblia, el sabio adelante. Quiero participar de la primera resurrección. Me encantaría pasar el rato de la iglesia. Qué bueno sería ser transformado, y no sé para qué destinación nos tiene el Señor, pero independientemente si en resurrección o en transformación, yo quiero estar allí en las bodas del Cordero. Y te animo, cuando papá me invitó a enseñarte conciencia Maranata, él me advirtió que no vine a ponerte temor, ni a decirte que te puedes quedar. Eso no es potestativo de nosotros, es potestativo de Dios. Pero la única persona que te puede cerrar el reino de los cielos a ti es tú mismo. Y no tengas en poco, porque tú eres el que te puede cerrar el reino de los cielos diciendo, ay, es una bobada que peleé con mi hermana esta mañana y nos dijimos unas cosas feas, pero hoy puede ser el día que venga el Señor. Entiendo porque el apóstol Pablo nos dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque esa noche puede venir el Señor. Y si viviéramos a cara descubierta a la luz de que puede ser hoy, se acababan las guerras, porque se acababan las contiendas, se acababan las peleas, se acababan los debates, porque todos viviríamos en función. Y si es hoy, que no me encuentres insultando a mi esposo, y si es hoy, que no me encuentres maltratando a mis hijos, y si es hoy, que no me encuentres mirando mal al hermano por el cual tú derramaste tu sangre preciosa, que no me encuentres hablando mal de aquella persona por la que tú derramaste tu sangre preciosa, porque no me estoy metiendo con cualquier persona, sino con los pequeñitos del Señor. ¿Y sabes qué dijo el Señor? El que me toque uno de los pequeñitos, mire, mejor vaya y échese al agua con una piedra en el cuello, porque no tiene perdón, y también ni en esta vida ni en la otra. Así que, iglesia amada del Señor, la invitación de hoy, seamos iglesia gloriosa, seamos esas personas que iluminan proporcionalmente al conocimiento de la palabra que tienen, que resplandecen, y que a donde tú llegues la gente diga. Comencé en esta casa con niños muy chiquitos, algunos ya son hombres, y un día vino una profesora y me dijo, yo quería conocerte, es que yo quería conocer en dónde educaban a estos niños. Eran 3 hermanos, de verdad especiales en Dios. Cuando la gente le decía a todo el mundo, cambia, por favor, corrígete, yo decía, y ojalá estos nenes nunca cambien. Ellos eran los que yo decía, nunca cambien. Y la profesora me dijo, es que yo no los enseño a ellos, ellos me enseñan a mí. Y ellos iluminaron en su colegio, después iluminaron en su universidad y han sido destacados aún en sus hogares y matrimonios. Y yo pienso en eso y digo, Dios los hizo resplandecer por medio de la palabra. Y lo quiere hacer contigo, pero tú se lo tienes que permitir. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.